Buenas tardes y buenas tardes a toda esta gente tan diversa que hoy nos acompaña. Un placer estar con vosotros, con vosotras, con vosotres, y aquí estamos, en el orgullo más nos conecta. Voy a empezar dando unas pautas generales de la utilización del Zoom. Vais a tener todos los micrófonos apagados y también los vídeos, menos aquellos panelistas que nos acompañan, también los participantes que van a estar guiando un poco todo este evento. Y dentro de esas pautas se abrirá el chat únicamente cuando los panelistas hayan hablado, para que todo el público que esté aquí con nosotros pueda hacer sus preguntas, las preguntas directas a los panelistas que nos acompañan hoy. ¿Y qué más consejos vamos a dar dentro de Zoom? Tendremos una foto final antes de la actuación musical y también deberéis renombraros. Todo aquel que no tenga su nombre tal cual fue como la inscripción, por favor renombrarse. Todo el que no tenga el nombre igual que la inscripción deberá renombrarse para luego poder también utilizar el chat. Y por última pauta, decir que aquellas personas que utilicen frases ofensivas o discriminatorias serán expulsadas de este evento sin que nadie advierta, sin que no haya una advertencia adicional. Estamos en un espacio seguro, queremos que sea así y tratemos de estar lo más acorde posible y lo más en sintonía con este evento. De nuevo, muchas gracias por participar con nosotros y ahora voy a dar paso a la palabra a Silvana Vargas, directora de la Dirección Académica de la Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Silvana, te doy la palabra para que des la bienvenida a este magnífico evento. Espero que os guste. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Efectivamente es una hermosa tarde de conmemoración de las luchas que tenemos hoy pendientes, de celebración de los avances y sobre todo de reflexión sobre todo aquello que nos falta hacer. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo creo que desde el lugar de privilegio que tenemos hoy, que ocupamos hoy en la universidad, nos compromete y tenemos el deber de interpelar y de cuestionar las desigualdades que aún caracterizan nuestro país. Y creo que, como ustedes saben, no todos los grupos experimentan las desigualdades de la misma manera. En ese sentido, nos compromete y nos convoca hoy reflexionar acerca de las experiencias de uno de esos colectivos que mayores privaciones está enfrentando hoy, el colectivo de las personas LGTBI+, que como dice la primera encuesta virtual para personas LGTBI+, realizada por el Instituto Nacional de Estadística ya hace 3 años, 2 de cada 3 de las personas del colectivo LGTBI ha experimentado en algún momento una situación de violencia o discriminación. Esto sigue siendo tremendamente grave, tremendamente cuestionador, y en ese sentido, frente a ello, la responsabilidad social universitaria tiene, como digo, el compromiso de generar espacios que permitan dialogar, que permitan encontrarnos, encontrar puntos de vista comunes, pero más allá de eso, ¿no? Porque un webinario como este es una buena noticia, es un espacio acogedor, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir más allá tratando de generar contribuciones, a generar también plataformas de acción colectiva que terminen también generando agendas de investigación, de políticas públicas. No nos podemos quedar complacidos, complacidas con los espacios, digamos, de diálogo. Creemos que tenemos que ir un poquito más allá. Nosotros dialogamos desde la responsabilidad social universitaria con la Agenda 2030 y en este caso en particular con el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 10 de reducción de desigualdades. Sin embargo, creo que estos espacios son particularmente relevantes porque nos convocan y porque nos articulan con otros. Y eso es lo que yo también quiero celebrar, ¿no? Este espacio no lo estamos haciendo solas, lo estamos haciendo en colaboración con los 2 programas de estudio de género
de las universidades, de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la que nos vinculan muchísimos compromisos y apuestas colectivas. Y yo quiero aprovechar este pequeñísimo momento para agradecer a Fanny Muñoz, a Angélica Mota, guerreras en estos temas desde hace muchísimos años, por las luchas emprendidas, por las apuestas compartidas y por todos los espacios que tenemos por delante para seguir construyendo un país más solidario y más justo para todas las personas que lo habitan. Quiero también agradecer el comprometidísimo apoyo de la Oficina de Eventos de la Universidad Católica, liderada por Patricia Harman y su equipo, Jenny, Araceli, sin quienes esta experiencia extraña a través de las redes y del Zoom no hubiera sido posible. Quiero agradecer eso también. Y por supuesto quiero agradecer al equipo de la DARS por facilitar que estemos aquí hoy, a Sonia, a Farra, a Paola, a Delilda, a todo el equipo que hace que estos sueños no se queden allí, se conviertan en realidad, nos permitan avanzar y por supuesto, sobre todo, agradezco la presencia, la voz y las luchas de Remo, de Estefanía, de Javiera, de Fabi, de Antay, que hoy nos acompañarán y nos interpelarán como debe ser, porque lo que queremos es seguir sumando esfuerzos y construir, como les digo, un país más justo. Eso es lo que merecemos todos los que residimos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Hermosas palabras y una gran bienvenida a este acto. Ahora daré la palabra a Fanny Muñoz, directora de la Maestría de Estudios de Género de la PUC. Fanny, tienes la palabra, aquí tienes tu público. Gracias. Bueno, buenas tardes con todas, con todos, con todes. Quiero empezar agradeciendo a Silvana Vargas porque creo que es una iniciativa que habla de lo que tiene que ser el trabajo articulado y conjunto, y entonces, como ella misma lo ha dicho, hay que sumar esfuerzos, y en esta oportunidad, ya no solo desde la propia casa, sino también convocando a San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también tiene la maestría de género y desarrollo, y estamos aquí entre colegas, amigas, y que consideran la importancia que tiene abordar, ¿no?, el tema de las diversidades sexuales, y qué más que conmemorando un año más de el aniversario, ¿no? Entonces, y a todo el equipo, como ha dicho Silvana, es un gran esfuerzo, y a las personas que participan y que nos van a hacer reflexionar en qué estamos en la agenda. Entonces yo quiero comenzar señalando que han transcurrido ya 50 años, ¿no?, desde que las revueltas y protestas se dieron en Estados Unidos, en Nueva York, en este café de Stonewall, donde justamente con actos violentos es que se agredió a la población gay y a la población homosexual. Y este fue el inicio de toda la revuelta, de lo que han sido todos los movimientos a favor de la diversidad sexual. Creo que es esta lucha, no debemos olvidar, porque así como hay pequeños avances en algunos sitios más que en otros, lo que vemos es que hay lugares en donde todavía se criminaliza, ¿no? Y que no solo se criminaliza, sino también se persigue a la diversidad sexual. Entonces, yo creo que en el caso peruano, si bien hay algunas iniciativas que estas parten de las distintas organizaciones y colectivos de estos movimientos, ¿no?, que cada vez han exigido que se debata y que se reconozca sus derechos. Todavía, como dice Silvana, estamos muy lejos, ¿no?, porque ni siquiera podemos conocer cuándo está esta población, salvo en casos de salud que más o menos se ha estimado por lo que es enfrentar el SIDA, ¿no?, que se ha hecho una estimación de la población, pero justamente la encuesta que se hizo el INEGI hace el 2017 se abarcó solo 8.630 personas, pero no tenemos, entonces no se sabe cómo planificar si no tienes el grupo poblacional donde está censado, porque no se le reconoce su identidad como tal, como sí hay en otros países, por no ir muy lejos como Argentina. Entonces, y también otro caso, ¿no?, que sí se han hecho en encuestas, como la de Ipsos, también el 2004, y el año pasado con mis alumnos en un grupo de escuelas, ¿no?, que eran 247 estudiantes en secundaria en Cangallo, notamos que había mucha homofobia, ¿no? Entonces, ni siquiera aceptación, era todavía un rechazo como
señala esta encuesta de Ipsos Apoyo, el 74%, ¿no?, de la población rechazó no solamente el derecho de la adopción de parejas homosexuales, sino el 61% rechazaba la unión homosexual. Entonces creo que estamos lejos todavía, ¿no? Tenemos el Plan Nacional de Violencia de Género, que ahí sí se incorpora el grupo de la población LGBTIQ, pero no tenemos una ley que se incorpore. Entonces, y esto quiere decir lo mucho que hay que hacer, pero quiero también, en segundo lugar, a este evento que está adelantando la conmemoración de estos 59 años, ¿no?, de la lucha del orgullo gay, para rendir un homenaje a Gio Infante, ¿no? Y ahora justo colgué en el Facebook un artículo de él, porque me parece que él ha sido una de las personas en donde dice, sí, el Estado nos apoyó en términos de luchar cómo atendemos al SIDA, pero quiero citar lo que él dice, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha reducido las muertes, solamente la mitad, registrándose 3 muertes cada día en términos de la atención de lo que es la población que tiene el VIH. Y para terminar, quiero decirles ya desde el espacio académico del cual dirijo y desde la maestría de género, que ya tenemos 8 años de existencia, es que este tema ha estado en nuestra agenda desde el inicio. Y entonces, sobre este tema, en términos de ver cuál es la agenda, ¿no?, cuáles son los debates que hay que hacer para producir conocimiento, para incidir en las políticas, como ha dicho bien Silvana, y para también difundir y acumular el conocimiento. Y así tenemos investigaciones, porque lo que hay que señalar es que hay personas que también quieren trabajar, producir conocimiento, hay tesis, hay artículos, y justamente el año 2015, celebrando los 25 años de estudio de género en la Universidad Católica, se escribió, hay un libro que salió en diciembre de este año, donde se dice la trayectoria de los estudios de género, balance y perspectivas, y donde hay un balance del profesor Martín Jaime, que es uno de los expertos en el tema, en donde dice qué hemos logrado en los estudios de género. Entonces, yo no quiero extenderme más, porque no soy una experta en el tema. Sin embargo, quería decirles que esta agenda está posicionada en la maestría. Hemos hecho cursos que no solo son para la academia, sino cursos de extensión dirigidos a académicos, pero también a personas activistas y a funcionarios del Estado que han venido a recibir, donde han participado más de 50 personas, así como 2 conferencias en el transcurso de este año. Entonces, estos debates, esta agenda, le hemos transmitido en distintos foros, y también en la producción de conocimiento de estas tesis que esperamos poderlas publicar en un libro para seguir con el debate y la discusión. Bueno, quería también nuevamente dar la bienvenida y agradecer a todas las personas que han querido participar en este debate, en esta reflexión, porque creo que solamente comunicándonos, produciendo conocimiento, pero también discutiendo entre nosotros, de la buena manera, como bien has dicho Sonia, sin agredir, vamos a reconocer y aceptar un país plural, diverso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, por tus palabras. Ahora vamos a oír también las palabras de Angélica Mota, como coordinadora de la Maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Angélica, tienes la palabra y luego ya todo tuyo. Ahora sí, estaba sin el micrófono. Quiero iniciar agradeciendo al equipo de la DARS, a Silvana, a Farra, a Sonia, por la valiosa iniciativa y la invitación a la Maestría de Género de San Marcos para coorganizar este importante evento. Creo que es una excelente oportunidad para contribuir a la creación de memoria colectiva de las luchas LGBT en el espacio universitario, ya que tenemos aquí reunidos a activistas de diferentes generaciones, identidades, y también de 2 espacios universitarios distintos, de la PUC y de San Marcos. Celebro, tal como señala el título de este evento, cómo hoy
El orgullo nos conecta en esta diversidad. Desde mi cercanía a ambos espacios, las maestrías de género de la PUC y de San Marcos, voy a compartir de manera breve algunas ideas y experiencias, en particular en lo que concierne al espacio de San Marcos, ¿no? Espacio que en este momento dirijo. La afirmación de derechos de las personas LGTB pasa por legitimar los temas de la diversidad sexual y de género en todos los espacios, y la universidad como productora de conocimiento es clave. El camino para la inserción de estos temas dentro de las ciencias sociales, donde pertenecen los estudios de género, no ha sido fácil. Y si bien han venido ganando mayor legitimidad en los últimos años, aún nos queda mucho por hacer en el espacio académico. Las maestrías de género, tanto de la PUC como de San Marcos, son espacios que han abierto la posibilidad de reflexión sobre el género y la sexualidad, ¿no? Pero tenemos el reto de seguir fortaleciendo, y quiero yo contar desde mi experiencia como investigadora en estos temas, la importancia que tienen estos espacios de reflexión en género para el posicionamiento justamente del tema de la diversidad sexual, ¿no? A mediados de la década de 1990, momento en que yo venía realizando una investigación para mi tesis de licenciatura en antropología en la Católica, ¿no? En la PUC, en un tema referido a espacios de socialización y procesos de construcción de identidades de personas sexualmente diversas en la ciudad de Lima, ¿no? Lo que se llamaba el ambiente en aquella época, tuve muchas dificultades en que mi tema de tesis sea reconocido como un tema legítimo. Eran otros tiempos, el tema no tenía visibilidad, el único espacio de activismo de las disidencias sexuales era el MOL, y la norma en la antropología en ese momento eran los estudios en el área andina, sobre todo, y amazónica en alguna medida. La antropología urbana era débil, ¿no? Así, tuve muy poco interés y feedback por parte de mis profesores. Alguna vez pusieron en duda que mi estudio pudiera corresponder al campo de la antropología, y en ese mismo sentido, por ejemplo, un jurado de mi tesis comentó que la diversidad sexual era más bien asunto de diferencias cerebrales. Alguna vez también un compañero de la facultad me preguntó de manera bastante despectiva, ¿por qué estudias a los cabros? Hoy en día el clima es bastante diferente, y a nivel de las ciencias sociales, ni entre docentes ni entre alumnos es ya posible este tipo de reacciones y comentarios. En ese momento, a punto de desistir del tema de investigación, decidí buscar soporte teórico en los estudios de género. En aquella época no existía todavía la maestría de género en la PUC, aún era solamente diplomado, y fue un gran alivio y un gran descubrimiento conocer la teoría de género. Y si bien no se trataba el tema de la diversidad, la perspectiva de género me abrió un importante marco de comprensión teórica para llevar adelante la tesis, y también un muy importante, las profesoras acogieron mi tema con interés y me dieron soporte. Asunto clave para persistir con la tesis. Un gran alivio contar con ese espacio donde finalmente tuve la sensación clara de que el tema era legítima parte de las ciencias sociales. Bueno, para hacerle justicia a mi especialidad, a la antropología, debo decir que luego también se integró al departamento la profesora Norma Fuller, quien fue formalmente mi asesora y quien apoyó decididamente mi investigación. En cuanto a la maestría de San Marcos, espacio que dirijo desde inicios de este año, creo que es un caso interesante de cómo la construcción de conocimiento, el espacio académico, es un espacio plenamente político, donde el tema de la sexualidad es un campo de disputa clave. En cuanto a eso, quería contarles que nuestra maestría nació en el 2001 como un espacio feminista y comprometido con las luchas de la diversidad sexual. De hecho, el interés por colocar en el foco la reflexión sobre sexualidad se reflejaba en el nombre de la maestría, que era originalmente Maestría en Género, Sexualidad y Política Pública. Contenía en su plan de estudios 3 cursos de sexualidad y sociedad que eran obligatorios, y su primer gran evento académico fue el Encuentro Internacional de Amores y Luchas, Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Ciudadanía.
evento que por sus dimensiones llamó la atención y creó no pocas tensiones con cierto sector de autoridades de la universidad, fruto del cual se publicó el primer libro también, estudios sobre diversidad, el primer libro de estudios sobre diversidad sexual en nuestro país, ¿no? Hoy en día el nombre de la maestría en San Marcos es Género y Desarrollo. Y esto no fue un cambio inocente. El borramiento de la sexualidad del nombre, que se dio aproximadamente 6 años después de su fundación, en 2007, obedeció a un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la universidad. No voy a entrar en detalle en ello, pero solo decir que un proyecto que surge como una apuesta feminista y comprometida con las luchas por la diversidad sexual fue tomado por autoridades conservadoras en un momento en que el poder se negociaba entre sectores políticos tan diferentes como fujimoristas y alas radicales de izquierda, pero que tenían en común posturas conservadoras en cuanto a la sexualidad. Y así, además de cambiar el nombre, cambiaron contenidos, retirando cursos de feminismo y contenidos de sexualidad. Desde hace 5 años, la maestría ha recuperado la línea política abiertamente feminista y con foco en la sexualidad que la caracterizaba. Se han colocado nuevamente como parte del plan de estudios 3 cursos obligatorios de sexualidad y sociedad, donde la reflexión sobre asuntos de diversidad sexual está presente. Estamos frente al desafío de recuperar el nombre inicial, que representa mejor la apuesta académica y política del espacio. Espero que esto lo podamos lograr pronto. Una fortaleza en cuanto al tema de la diversidad sexual que caracteriza este espacio, ¿no?, en la maestría en San Marcos, es el diálogo entre academia y activismo que se genera por el interés que ha suscitado la maestría entre prominentes activistas LGBT como Manolo Forno, Maribel Saldaña, de la primera promoción, y en generaciones más recientes, Vero Ferrari y Gio Infante, entre otros. Y me sumo a este recordatorio y este homenaje, ¿no?, que señala Fanny, que es importante hacer a este importantísimo activista que fue Gio Infante y que tuvimos la suerte de tenerlo en las aulas en la maestría de género, porque siempre su mirada crítica y su conocimiento del campo de la sexualidad y del género nos traía un aporte muy importante para la discusión en clases, ¿no? Esto quería compartirles a ustedes un poco desde la maestría de San Marcos, y ahora sí voy a pasar a mi rol de facilitadora de este evento, de esta parte de las presentaciones, ¿no? Y quiero comenzar presentando a nuestros ponentes, ¿no? En primer lugar, va a tener la palabra Remo Stagnaro, quien es un ingeniero industrial de la promoción 1996 de la Universidad Católica, que vive en Barcelona desde hace 12 años, promotor de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial mientras estudiaba, y luego fundador del GPUC, ¿no?, un grupo de diversidad sexual de la Universidad Católica que ha sido pionero en la organización en este campo. Mientras trabajaba como egresado en el Centro de Consultoría de la PUC, hacía esta labor de activismo, este centro que hoy en día se llama Innova PUC, ¿no? Luego de Remo tendremos a Estefanía Velarde, quien es afrodescendiente, maestra artesana, lesbiana y feminista. Licenciada en Educación Física, egresada de la Maestría en Gestión de la Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en recreación y preparación física, y activista que perteneció al colectivo Versiones en San Marcos. Luego de Estefanía, tendremos a Javiera Arnillas, actriz, modelo afroperuana y activista transgénero. Ella es estudiante de actuación, teatro en la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Reforma Trans de la misma universidad.
Luego de Javiera vendrá Fabio Figueroa. Fabio es cusqueño de origen, estudiante de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 2017, homosexual y socialista, miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Antropología en 2018 y desde el 2019 militante del colectivo de disidencias sexuales populares Chuquichinchay. Disculpen la dificultad en la pronunciación. Finalmente, después de las presentaciones, para las cuales tendrá cada uno 10 minutos, vamos a tener el número artístico a cargo de Antay Vargas, compositor, cantante y activista trans, miembro activo de Ser Transparentes e integrante del proyecto Jugando con la Música. Entonces, sin más, le doy la palabra a Remo. Gracias, Angélica. Primero que nada quería agradecer a Silvana, Fanny y Angélica por la invitación y por la creación de este espacio que nos conecta por el orgullo. Y bueno, un saludo a todos los presentes virtuales y a la gente que está conectada a través de Zoom y de Facebook. Me ha tocado el honor de ser el primero por antigüedad. Así es que me toca hablar un poco sobre el siglo pasado. Yo soy ingeniero industrial, llevo fuera del país desde el año 2003, así es que me perdonarán que esté un poco desconectado de la realidad actual y, bueno, de lo que ha ocurrido en la universidad desde el inicio del siglo. Un poco para ponernos en situación, yo entré a la universidad en el primer gobierno de Alan García. Eran tiempos muy duros, había crisis, escasez, terrorismo. Y luego terminé ingeniería, básicamente después del primer gobierno de Fujimori, que fueron tiempos más duros aún, por los niveles de corrupción conocida y la compra y la manipulación de medios, la dictadura, las cortinas de humo y sobre todo el envilecimiento de los contenidos en televisión. Justamente allí es cuando dejé de ver televisión, hace como unos 30 años, ya tengo 30 años sin ver televisión. Me toca hablar de GEPUC. GEPUC es un grupo de estudiantes de la universidad, de estudiantes y de ex estudiantes de la Universidad Católica que deciden manifestarse. Les pongo un poco en situación de en qué momento ocurre esto. A finales de los años 90, cuando la macroeconomía en Perú empieza a recuperarse, hace su irrupción en el mundo de la Internet. Y también, evidentemente, en Perú. La Católica era pionera en el tema de Internet, así es que empezamos a contar con redes de Internet en el campus, en las oficinas y los laboratorios. Yo trabajaba en la oficina de consultoría de la Universidad Católica, lo que se llamaba el CTT-PUC, que ahora es el Innova-PUC. El Internet nace como una herramienta para comunicación a distancia. Y esto es fundamental porque no solo es correo electrónico, sino que aparecen los chats. Una vez que aparecen los chats como medio de comunicación, que te permite comunicarte con gente en cualquier parte del mundo, empieza la gente a buscar temas de interés y a agruparse por canales temáticos. Por supuesto, si uno tenía una conexión a Internet y dedicaba un poco de tiempo y curiosidad a buscar, aparecían inmediatamente los canales gays. Y por supuesto uno podía conversar con gente gay en cualquier parte del mundo, siempre que supieras hablar inglés, francés o alemán. Por supuesto, no tardó mucho en aparecer el canal exclusivo para Perú, que se llamaba el canal Gay Perú. Todo esto dentro del MIRC, el famoso programa de IRC. ¿Qué implicaba esto? Pues que había que saber muchas cosas. Había que manejar un ordenador, una computadora, conectarse, bajarse un programa, que no era simplemente como bajar una aplicación del móvil ahora, instalarlo, configurarlo, poner información muy detallada de protocolos de comunicación y finalmente poder conversar con gente de cualquier parte
del mundo. Eso fue un boom. Ya podías hablar con gente que estaba más cerca, a tu lado. Y por supuesto, empezamos a hablar con gente dentro del Perú, en Lima y dentro de la universidad. Y esto fue muy curioso porque a través de los protocolos de configuración podías saber quién estaba dentro de la universidad. Así que mientras yo trabajaba en la oficina podía ver que había gente conectada dentro del campus, muy fácilmente. La pregunta era, ¿por qué esta gente no la conozco todavía? ¿Por qué no hablamos en persona si estamos aquí a menos de 100 metros? La respuesta es muy simple, ¿no? Había miedo. Miedo y una falsa seguridad en el anonimato que te permitía comunicarte con cualquiera sin tener que decir quién eres. Por supuesto, es el miedo a no saber a quién te vas a encontrar al otro lado. No solamente el rechazo, porque, bueno, estás dentro de un ambiente protegido, seguro, que en teoría estás comunicándote con gente similar a ti, pero no sabes a quién vas a encontrar. Entonces, por supuesto no había fotos, no había celulares, no había posibilidad de hacerse un selfie y mandar una foto, o sea que de esto no había nada. Una vez que se identifica esta coincidencia de tanta gente conversando en la universidad, pues junto con el nacimiento de las primeras páginas web, se nos ocurre la posibilidad de publicar una página web diciendo, pues miren, no estamos solos, hay muchos de la Católica hablando en el canal Gay Perú, pues a ver si empezamos a conectarnos entre nosotros. Y así, desde la oficina de consultoría de la universidad y con la ayuda de algunos colegas de la Facultad de Ingeniería, pues nació GEPUC. GEPUC nace en 1998, en abril, sale una página web diciendo somos de la PUC, estamos aquí y escríbenos. Esto era, por supuesto, un reflejo de la necesidad de comunicación que había en la comunidad. No habían nombres, no habían fotos. Empezamos a recibir mails de todas partes del mundo, obviamente, y por supuesto no tardó mucho en aparecer el primer mail de un cachimbo. Después de varios años de esta experiencia, llegamos a recibir más de 3.500 emails con personas de todo el mundo, sobre todo de Perú, pero digamos que llegamos a tener un 40% de correspondencia con gente de la Universidad Católica. Esto dice mucho porque llegamos a focalizar a un público de la universidad. ¿Cómo contactábamos con esta gente? Pues a través de un sistema de anfitriones. Como era tanta la gente que escribía, empezamos a distribuir a los interesados, a los que nos escribían, a través de un sistema de anfitrionaje que hacía que, si nos escribía una persona de cierta edad, rango y estudio, le respondiera otra persona de la misma facultad, mismo sexo y misma especialidad de estudios, y misma edad, perdón. El sistema de anfitriones funcionó muy bien, y creo que es lo que mejor representa el trabajo que hizo GEPUC en esa época. Un acompañamiento de las personas que nos escribían por un proceso que no necesariamente culminaba en la salida del closet, sino que básicamente facilitaba la necesidad de comunicación y el reconocimiento de no sentirse solo ante una realidad en la cual no existíamos. Para ser más claro, a final de 1998, o sea, el primer año, ya teníamos 13 anfitriones, una chica, y luego unos 5 años más ya llegamos a unos 40 anfitriones, del cual 20% eran mujeres. Esto fue el inicio de GEPUC. La página tenía un contenido muy útil, como preguntas,
cómo crearte un email, cómo conocer gente a través del ambiente, usar vocabularios, panel mensajes. Y había una sección muy interesante que se llamaba las anécdotas ocurridas dentro de la universidad. Eso te hacía sentir que un mundo que no conocías ocurría a tu alrededor dentro de la universidad. La evolución de la página fue muy rápida y el grupo también tuvo mucha acogida a nivel internet y a nivel de algunos medios. Tuvimos entrevistas en medios digitales, empezamos a participar de actividades junto con el MOL, que ya existía desde el año 82, y nos involucramos en actividades de celebración del orgullo, por ejemplo, con otras entidades y otras personas de la comunidad, haciendo, por ejemplo, concursos de cuento y poesía, actividades de stand-up comedy, performances, artes plásticas, festivales de música. Y también en esa época nació el Outfest Perú, que fue el festival de cine de Perú, famoso ahora a nivel mundial. Una anécdota simpática, en el año 99 recibimos un email del rectorado, bueno, a través de la Secretaría General, en el que nos pedían abstenernos del uso de la universidad, del nombre de la universidad, cosa que nunca habíamos hecho porque jamás se dijo que GPUC significaba Gays de la Universidad Católica. Y bueno, eventualmente la cosa siguió creciendo. Tuvimos una entrevista para Somos, que fue una catapulta en el tema, en el tema de realidad, porque nuestra comunicación era básicamente virtual. Tuvimos alguna participación posterior con pronunciamientos ante situaciones discriminatorias o palabras del entonces cardenal Cipriani, etc. Pero una vez que cae la dictadura de Fujimori en el 2000, inicia un periodo nuevo, una especie de esperanza renovadora en el país, y aparece también la campaña por la inclusión de la no discriminación en la Constitución, y también la primera convocatoria a una marcha del orgullo en la que participamos en el año 2002. Luego en el 2003 tuvimos una entrevista en televisión, en el programa de Cuarto Poder, y fue la primera vez que Cuarto Poder llegó a ganarle en rating a Panorama. A partir de ahí ya el grupo despega, se hace mucho más conocido, y yo lamentablemente tuve que dejarlo, me tuve que venir a Barcelona. Esa es la experiencia de GPUC en los primeros años. Yo ya que me pasé de los 10 minutos, me gustaría devolverle la palabra a Angélica. Muchas gracias, Remo. Muy interesante lo que nos cuentas, cosas que no sabíamos definitivamente de nuestra universidad. Y bueno, va a haber mayor posibilidad de saber y de preguntarle a Remo también en el momento de las preguntas, para que de repente nos cuentes un poquito más. Ahora quiero darle el paso a Estefanía. Estefanía, tienes la palabra. Hola, buenas tardes con todos, todas y todes. Agradezco mucho ser invitada a este espacio, sobre todo para seguir aprendiendo más de lo que no sabía, por ejemplo, lo que acaba de comentar Remo, que me pareció súper genial, y eso que he tenido mucho contacto con gente de GPUC durante toda esta trayectoria de mi vida en la universidad como activista, ¿no? Creo que no he dejado de ser activista de versiones, de hecho justo ayer me lo comentaban algunos compañeros, pero he aprendido mucho y quisiera acotar algo bien pequeño como una anécdota de cómo terminé siendo activista, porque es muy chistoso. Me acuerdo que estaba muy preocupada porque mi primera clase era pedagogía en la universidad, y antes de esta clase le llevaba una clase de anatomía que tenía que llevarle en la Facultad de San Fernando con muertos, tenía que ver muertos. Entonces llegué a la clase de pedagogía asustada, totalmente asustada, y un profesor para mí me remató diciéndome, pero tú eres lesbiana y esta clase, yo creo que tú deberías reformularte la pregunta si realmente quieres ser profesora, porque no vas a conseguir trabajo. ¿Quién va a contratar a una profesora? Y más para educación física. Y si es lesbiana, menos. Entonces, aparte que me había asustado, estaba totalmente, o sea, con mis sueños en el piso, ¿no? Y decía, oye, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que tuve una conversación con una amiga y me dijo, oye, he visto
que hay un grupo de lesbianas y gays que se juntan por sociales, por el bosquecito de San Marcos que hay ahí. Entonces dije, bueno, los voy a buscar. Después de 2 semanas de buscarlos por todos los medios, los encontré. Entonces yo lo buscaba como gay San Marcos, no sé, lesbiana San Marcos, nada. Los encontré como versiones. Y me acuerdo que Oscar, Paco y Max, ¿no? Ahí aparecen los sobrinos de Patón, Oscar, Paco y Max, me dieron una bienvenida, una súper bienvenida, una gran acogida, incluso también Sasa de la Cruz. Y de pronto, a la siguiente semana, veo que hacían una convocatoria para lesbianas activistas. Entonces, yo no sabía muy bien los términos, tenía 19 años, estaba un poco perdida, y entonces dije, si soy, en esa época, ¿no? 19 años, lesbiana activa, es que soy activista. Entonces, ellos me buscan. Y fui y me presenté y digo, chicos, aquí estoy. Ah, ¿que tú eres lesbiana activista? Sí. Bueno, entonces el 12 de octubre tenemos el besatón y tenemos que organizarlo. Tú vas a participar. Y yo, bien, me di cuenta que yo estaba en un error un día antes del evento. Un día antes. Fue súper chistoso. Y lo más chistoso fue que Paquito, Oscar, Max me dicen, ya, hemos hablado con el diario Ojo, hemos hablado con tal diario, total que teníamos 6, 7 diarios con los fotógrafos listos, va a salir en el canal 9 y en tal canal. Y yo, así, yo en casa no había hablado sobre el tema abiertamente de mi homosexualidad, o sea, soy lesbiana, entonces, ya, ¿y ahora qué hago? Entonces, ya, y ese día, después del besatón y las fotos y todo, llegar a la casa a hablar con mi mamá, al otro día comprar todos los periódicos en el kiosco, fue una anécdota que siempre la recuerdo y todo el mundo siempre, como se dice, me vacila por esto, ¿no? Luego de estas actividades que he hecho con conversiones, dije, gracias a Dios me equivoqué, ¿no? Porque forma parte de mi vida y me ha hecho crecer como persona, como mujer, como profesional, y aprender mucho más de lo que quizá no hubiera visto desde mi facultad, a empoderarme y poder decirle a ese profesor ahora, oye, mira, soy profesora y mis alumnos me adoran, me estiman, me quieren mucho, ¿no? Caminar por la calle y que un niño venga y te diga, Miss, ¿cómo estás? O que un joven en la universidad te diga, Miss, tú me enseñaste en tal lugar, es genial. Y muchos de ellos saben que soy lesbiana. Y, y nunca me han puesto ningún pero por el tema, ¿no? Creo que los espacios de educación deben de brindar un soporte al alumno, y no como a mí, en el caso de universitario, casi cercenarme, porque no fue el único profesor que hizo esto conmigo, sino muchos a lo largo de los 5 años que estuve en la universidad. Considero que, ¿por qué me llamo maestra artesana? Justo escuchaba mucho a Jorge de la Rosa, que el maestro tiene este arte de poder llegar a la vida, formar parte de la vida de un alumno, formar parte de la vida de un alumno, alumne, y engrandecerlo, ¿sí? No hacer esa pedagogía bonsai que ha venido por años cercenando nuestras ramas y hacernos un árbol grande, gigantesco que somos de pequeños, algo súper chiquito y de una sola forma, sino más bien nosotros como maestros hacer crecer ese árbol gigantesco que dé frutos y que pueda continuar con una vida muy larga. Creo que en versiones me han pasado tantas cosas, justo hablaba con los chicos de algo que nos sucedió en la Facultad de Derecho. Eh, Estábamos con la alfombra roja, fue mucha gente del mall, activistas del mall, y bueno, ya estábamos pasando con unos carteles, no hacíamos bulla, estábamos solo de rojo con unos carteles. Y un señor de seguridad casi nos saca literal a patadas, literal. Me acuerdo que lo único que hice, eh, agarrar la cámara que teníamos para grabar por versiones y tomar fotos de lo que sucedía. Estuvo también un diario tomando las fotos del atropello total. Nos dijeron muchísimas cosas y muchos profesores de derecho salieron a defender a este señor, diciendo que nosotros no teníamos por qué hacer este tipo de actos en la universidad, porque afectaban la imagen de San Marcos, entre otras cosas. Entonces, este señor sigue trabajando en la facultad, estos profesores siguen enseñando y nunca se pudo hacer nada para frenar esto. Hasta el momento hay muchos profesores que siguen implantando en la mente de muchos futuros profesores, alumnos, estudiantes de la Facultad de Educación, que está bien
llevar a mandar directo al psicólogo si es que el alumno veo que es afeminado, como nos decían, no, hay que llevarlo al psiquiatra. Pues sí, de arranque, así nos decían los profesores. Entonces creo que ya ir cambiando estas, digamos, no sé, educación que nos han ido trazando los mismos profesores catedráticos de la universidad, a nosotros como futuros profesores, sobre todo de primaria, secundaria, que es ahí donde también tenemos que reforzar, ¿no? Digamos, el respeto por la diversidad. Algo que también pasaba con versiones y que es bastante bonito recordar, es que hicimos la primera conferencia de cómo afrontar, y se llama así, cómo afrontar el bullying homofóbico en la escuela. Lo hicimos con ayuda del tercio estudiantil en la Facultad de Educación, y recuerdo que hasta monjitas fueron, porque tenía compañeras que eran monjas, y ellas no podían creer lo que veían. Entonces, muchas de ellas salieron de la conferencia con el chip metido de que sí, que estaba bien afrontar este bullying, que estaba bien dar el soporte a estos alumnos, apoyarlos y no permitir que pasen por esto. Porque no solamente fueron profesionales que hablaron sobre el tema, hicimos toda una mesa informativa, todo un trabajo de encuestas y se vio resultados. De verdad que creo que ya vamos bien con el tiempo. Algo muy rapidito también y ahí terminando mi exposición, es que Versiones ha aportado mucho a mi vida y a la vida de muchos, que ahora forman parte también del grupo y que son bastantes que han pasado por el grupo. Creo que muchos de nuestros representantes de la universidad, estudiantes, no nos apoyan, pero sí creo que hay un gran sector de maestros que he tenido el gran honor de conocerlos, tanto de las facultades sociales como de letras, que sí nos apoyan, que están constantemente, digamos, en conversaciones con nosotros, y que poco a poco se han ido insertando en diferentes facultades porque enseñan diferentes cursos. Y qué bien que de verdad que estos profesores existan. El otro punto para cerrar es que las autoridades de la universidad lo único que han hecho con nosotros es, sí, ok, te escucho, pero ahí dejamos tus denuncias no sé, o las cosas que tú tengas que como necesidades, como por ejemplo pedir un aula para hacer un pequeño evento, ¿no? En relación a, por ejemplo, Deshaciendo Queer, que fue un espacio de estudios de género de queer en San Marcos, y no, nos cerraban, nos decían que sí en el papel, pero al final nos terminaban cerrando el aula. Bueno, algo para una oportunidad de mejora en San Marcos. Agradezco mucho a mi Fanny, a Miss Ángela, me sumo a este, digamos, apoyo que ustedes están haciendo como soporte. Y bueno, también agradecer a todos por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Ahora le doy la palabra a Javiera. Javiera, tienes la palabra. Hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, quisiera comenzar agradeciendo por el espacio. Qué lindo saber que desde la universidad se puede hablar de estos temas finalmente. Cada vez que escucho las anécdotas de las personas, estudiantes de las universidades antes y su activismo, y cómo fue para ellos, ellas, complicado hablar de estos temas y cómo eran censurados completamente, cómo el activismo era visto como simplemente el escándalo, cómo estas palabras eran el Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Y que constantemente la lucha por nuestros derechos no era tratada como una lucha por derechos, sino como caprichos o como simplemente una forma de querer llamar la atención. Entonces, quisiera primero celebrar que estemos en este espacio todos reunidos para celebrar nuestro orgullo y nuestra resistencia. Desde mi lado, yo quisiera comentarles que para mí ha sido muy emotivo escuchar las palabras de Remo. De hecho, cuando yo ingresé a la Católica en el 2013,
lo primero que hice, porque, ojo, yo ya sabía del grupo GPUC, era algo que estaba, era como una leyenda por ahí. Siempre con GPUC decíamos, GPUC es una leyenda. Y para mí también lo fue, porque yo cuando ingresé quería encontrarme en un entorno donde hubiese más personas diversas, ¿no? En el colegio yo no tuve la oportunidad de conocer personas que fuesen abiertamente diversas como yo lo fui en su momento, porque en el colegio yo lo era abiertamente y la gente lo sabía, pero no había más personas que se animaran a hablar de este tema ni a crear una comunidad dentro del colegio. Entonces, por mucho tiempo yo me había sentido aislada, me había sentido ajena, no sentía o no tenía referentes con los cuales identificarme, o pares, o personas de mi edad que pasaran por las mismas vivencias. Eso cambió cuando entré a la universidad y lo primero que hice fue escribir como cachimba, escribir a GPUC para pedir, por favor, que me guiaran, que me presentara a más personas como yo, que hubiese un espacio en el cual yo pudiese desarrollarme libremente. En ese momento, evidentemente, yo todavía no comenzaba mi transición y lamentablemente tenía que comportarme de una forma masculina para encajar en la sociedad. GPUC fue ese espacio en el cual pude darme la oportunidad de ser yo misma y de mostrarle todos mis colores al mundo. Y yo agradezco muchísimo ese espacio. Yo, de hecho, cuando activaba en GPUC, yo conocí a Estefanía y hemos hecho activismo juntas. Entonces, definitivamente, GPUC fue este espacio en el que nos empoderábamos, en el que íbamos a marchas, ¿no? Y en el que creábamos una comunidad muy bonita con la cual resistíamos dentro de la universidad. Lamentablemente, no teníamos lugares a los cuales acudir, ¿no? Para poder hablar de estos temas que por tanto tiempo nos había tocado. Entonces, comencé a hacer activismo todo el 2013, todo el 2014, fue mi primera vez que fui a una marcha, ¿no? Es un recuerdo que yo guardo con mucho cariño y definitivamente el hecho de estar en GPUC hizo que mi primer trabajo universitario de investigación, no fue investigación académica, de redacción, yo lo hiciera respecto de la comunidad LGTBIQ. De hecho, mi primer trabajo fue acerca de cómo hablar de diversidad, cómo hablar de la homosexualidad en los colegios, ¿no? Y presentar una postura al respecto. Y definitivamente estar en GPUC me permitió tener más información, me permitió conocer a más personas, que me pudiesen dar sus testimonios y que me pudiesen dar bibliografía que yo pudiese utilizar. Entonces, desde el comienzo que yo ingresé a la universidad, fue el espacio en el que se empezó la semilla a crecer, la semilla del activismo a crecer hasta el día de hoy, que es a lo que yo me dedico, que es algo que en lo que yo estoy comprometida. Entonces, cuando terminé ese trabajo respecto de la homosexualidad en el colegio, luego tuve otro curso de comunicación social en el que, por supuesto, tenía que hablar de la comunidad LGTBIQ. Entonces, hice un trabajo acerca de la necesidad de entender a las personas transgénero. Ya no hablaba de homosexualidad, sino del ser transgénero, sin todavía yo realmente aceptar que yo era una mujer trans. Siempre lo pensaba, siempre lo tenía era como un pensamiento recurrente, pero no me animaba o pensaba, no, yo no creo que pueda, o va a ser muy complicado, o me va a generar mayores dificultades más adelante. Entonces, simplemente lo que yo hacía era ser yo misma, mostrarme tal cual era, ser todo lo femenina posible, porque GPUC me permitía. GPUC era un espacio en el que yo podía mostrarme como yo realmente era, sin que nadie me criticase o dijese, no, tú estás actuando muy femenina, Javiera, ya. No, porque me aceptaban tal y como yo era, y eso era súper importante. Y yo hice este trabajo en el cual se fue gestando la reforma trans, que después de unos años pudo darse a la luz, pudo aprobarse. Entonces, me tuve que entrevistar a Marco Huck, que es uno de los principales voceros y gestores de la reforma trans,
Y cuando conocí a Marco, para mí fue entender que podía aspirar a ser yo misma, que podía aspirar a realizar una transición para estar de acorde a mi identidad, a mi mente, a mi psicología. Luego de eso es que se vuelve a hablar aún más del tema de la reforma, se consolida la reforma, más personas se unen a esta causa, más gente se da cuenta de que es necesario sensibilizar al resto de estudiantes respecto de esta problemática. Yo era consciente antes de mi transición de todas las dificultades que podía pasar una persona trans dentro de la universidad por no tener el documento que reconociera su nombre social. Evidentemente, en el país no tenemos una ley de identidad de género y lo que se hizo con la reforma trans justamente fue adelantarse al Estado en materia de reconocimiento de ese derecho. Y pues después de mucho tiempo de lucha, mucho tiempo de perseverancia, se logró que junto con más personas de la comunidad PUC se pudiese recolectar firmas, se pudiese hablar con las autoridades competentes dentro de la universidad y afortunadamente en el año 2018 se aprueba la reforma trans. Y este fue un hito, ha sido un hito para la historia, yo creo, de la comunidad LGTBIQ en el Perú, porque la Católica, siendo una universidad que es de alguna u otra forma considerada, ¿no?, para el imaginario de las personas por llevar el nombre Católica, que no iba a ser posible que una reforma de este tipo se dé, pues se dio y nos hace conscientes aún más de que la religión o lo que podamos expresar no es motivo de negarle derechos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y creo que es una muestra de que esta casa de estudios, que tiene personas diversas, que tiene personas de todo tipo, de toda condición socioeconómica quizá, que tiene personas de la comunidad LGTBIQ y también personas que pertenecen a la religión o que profesan la religión, igual aceptaron esta reforma y se dieron cuenta de la necesidad de la misma. Entonces, definitivamente ha sido importante que la universidad y los estudiantes apostaran por hablar de estos temas, que los tomásemos como importantes y que se lo demostremos al resto de personas. Una vez que se realizó, que se aceptó la reforma trans, es que se logró posteriormente que estos temas se hablaran más. Personalmente yo de alguna u otra forma y gracias a quienes estuvieron involucrados en la reforma trans me volví la vocera en medios de comunicación. Entonces fue junto con mi trabajo como actriz fueron dos piezas esenciales para que yo mi activismo lo llevase aún más presente en los medios de comunicación. Entonces, definitivamente yo agradezco mucho que la universidad tuviese la posibilidad de tener esta iniciativa, de que se hablaran de estos temas y de que se sigan hablando y de que eventualmente el grupo que tanto quise, GPUC, pueda resurgir de sus cenizas como siempre lo ha venido haciendo y que los estudiantes pues vuelvan y que se vuelva a crear este espacio tan importante para muchos niños, para muchas personas o cachimbos que van entrando, que tengan un espacio al cual acudir para poder ser ellos, ellas mismos, sin ningún temor y que se comprometan, así como lo hice yo, con la igualdad en este país y con la consecución de los derechos que nos falta tener. Gracias. Gracias a ti, Javiera. Ha sido para mí una alegría ver esas conexiones intergeneracionales, ¿no? Entre las semillas de, digamos, trabajo colectivo, con amor por otros, otras, y cómo eso también tiene un impacto en generaciones sucesivas y cómo esto se va desarrollando, ¿no? Es muy inspirador escuchar estos testimonios. Bueno, le doy el paso entonces ahora a Fabio. Muchas gracias, profesora Angélica. Bueno, yo quería
pues siguiendo un poco el hilo, ¿no? De esta gran narrativa que se está haciendo sobre lo que ha sido la cuestión de las disidencias sexuales en estos nuestros espacios universitarios, bueno, yo creo que se puede empezar tal vez reconociendo que si bien existe en los espacios, por lo menos en San Marcos, bueno, también en la Católica, cierta tolerancia de parte de los estudiantes, ¿no? Heterosexuales, digamos, de nuestros compañeros. Es una tolerancia más bien discreta, digamos, pero de alguna forma persiste en otros sectores estudiantiles, en otros, digamos, en otros espacios, pues esta condescendencia un poco irónica, ¿no? Que está, digamos, basada muchas veces en interpretaciones dogmáticas de ciertas teorías sociales, que, bueno, como ya seguramente sabrá toda la audiencia, son bastante populares, ¿no? Más en algunos lugares que otros, y en San Marcos, por supuesto. Entonces, yo quería contar un poco tal vez lo que ha sido mi experiencia como, no tanto como, digamos, de la junta directiva de mi centro de estudiantes, ¿no? Puesto que en ese momento yo todavía no había, digamos, asumido públicamente y por ende políticamente mi orientación sexual, cosa que ya haría después. Entonces, digamos, cuando yo fui parte del gremio, digamos, como tal, pues no era abiertamente homosexual, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí pude darme cuenta de muchas cosas que pues ocurrían en estos espacios, ¿no? Parte de nuestro trabajo gremial era, digamos, conversar con dirigentes de otros centros de estudiantes o centros federados, y pues yo tengo muy grabada, muy presente siempre la respuesta que estos dirigentes tenían, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Eh, que bueno, pues la lucha LGTB, la lucha por la liberación sexual, de las disidencias sexuales, pues era un tema como que supeditado o subordinado a la lucha por la liberación económica, ¿no? De la clase trabajadora, en fin. Y que por ende solamente había que pues esperar, ¿no? A que llegara el día en que la clase trabajadora pues sea más libre, y entonces ese día automáticamente se iba a solucionar la cuestión LGTB, ¿no? Cosa que, pues, evidentemente, con la que yo no estaba de acuerdo. En parte, yo ya de alguna forma confrontaba con yo y obviamente muchos otros compañeros que conmigo compartían espacios, pues confrontábamos, ¿no? Esta forma de ver las cosas, digamos, un poco deterministas, ¿no? Y un poco ortodoxas también, en el mal sentido, digamos. No estábamos de acuerdo y no pensábamos consentir que nuestra lucha fuera una lucha subordinada, una lucha pues supeditada, ¿no? Y bueno, es en este momento, digamos, de gran pues conflicto un poco para mí, ¿no? Que yo llevé, pues tuve la suerte de llevar, por ejemplo, el curso de antropología de género, ¿no? Con la profesora Angélica, a quien agradezco siempre la asesoría. Y bueno, ahí pues yo tuve también mi primer contacto, digamos, en lo que concierne a mi especialidad, que es la antropología, la carrera que yo estudio. Y también, ¿no? Decidí hacer pues el primer trabajo universitario que hice yo sobre la cuestión LGTB, lo cual me abrió los ojos en muchas maneras. Me sumergí durante varios días en las bibliotecas de Católica y San Marcos buscando pues temas, ¿no? Y es así que y fue como encontrar la luz en la oscuridad con estos trabajos que justamente pues hizo la profesora Angélica en su momento, ¿no? Así como también otros que pues tratamos en su momento, ¿no? Leímos autores como Gail Rubin, la misma Judith Butler, ¿no? Con quien no necesariamente pues eh, el espectro LGTB está tan de acuerdo, ¿no? En diferentes puntos. Y en fin, un puñado de autores que, pues, digamos, me hicieron repensar y de alguna forma hicieron a que yo me asimilara públicamente y por ende políticamente como homosexual, ¿no? Y pues en este marco, en este contexto, fue que con algunos otros compañeras y compañeros de la Universidad Católica y también de la Universidad San Marcos, pues decidimos fundar nuestro colectivo, ¿no? Que es el colectivo Chuquichinchay, como ya lo ha mencionado la profesora Angélica, que es pues un espacio de disidencias sexuales más bien populares, ¿no? Y pues, entre otras cosas, algo que yo aprendí bastante y que de hecho fue el tema de mi trabajo en el curso con la profesora Mota, yo hice una etnografía de Grindr, ¿no? Si se puede, si cabe el término, que es, bueno, como seguramente sabe la audiencia, es pues
la plataforma de sociabilidad más popular, ¿no?, que existe. Yo hice un trabajo sobre la sociabilidad homosexual, pues obviamente de una manera muy superficial quizá, pero llegamos a conclusiones interesantes, ¿no? Que en su momento también la profesora Angélica pues festejó. Así como Marisol de la Cadena había dicho que las mujeres son más indias, yo llegué a una conclusión un poco parecida, en el sentido de que pues dentro de la comunidad, de la propia comunidad gay y LGTB en general, pues también existe de una manera muy remarcada el clasismo y obviamente el racismo y la plumofobia, ¿no? De manera que yo llegué a una conclusión muy similar en el sentido en que pues existe como una especie de culto, con lo que seguramente muchos y muchas aquí no van a estar de acuerdo, pero es algo que pues yo de alguna forma pude constatar. Existe un culto a este estereotipo, ¿no?, del gay, que alimentan de alguna forma pues la propaganda liberal, de un gay pues frívolo, de un homosexual de alguna forma privilegiado, ¿no?, cuando no blanco, y que si tú eres, pues, digamos, una persona racializada, si tú te autoidentificas como cholo, como indígena, pues tienes muy pocas posibilidades de ser aceptado en este ambiente, en estos colectivos, ¿no?, en estos grupos, por muy universitarios que sean. Entonces, eh, bueno, digamos, este trabajo en particular que yo hice en el marco de este curso de antropología de género, pues me abrió bastante los ojos, y es así que con unos compañeros de Católica de San Marcos, como ya tengo mencionado, pues decidimos fundar, ¿no?, este colectivo. Y de alguna manera lo que tratamos de reivindicar es no tanto el orgullo liberal, ¿no?, el orgullo, digamos, que sirve para engrosar el consumo de las marcas aliadas en alguna forma, sino más bien para reivindicar el orgullo marica de los, como dice la profesora, ¿no?, como bien dice, de los maricas y los cabros de barrio, de cono, y que de alguna forma no tienen el acceso, no tienen el enorme privilegio de poder hablar, digamos, en una tribuna universitaria, eh, asimilándose como homosexuales, ¿no?, como homosexuales políticos. Entonces, de alguna manera, como parte de la visión social que definitivamente tiene que tener la universidad, nuestro colectivo se ha planteado el programa, si se quiere decir, ¿no?, de contribuir a la unificación de esas luchas, las luchas del pueblo, las luchas sociales, las luchas del proletariado, hay que decirlo, con las luchas por la liberación sexual. Entonces, pues a la luz de estos autores, ¿no?, maravillosos como Jeffrey Weeks o Carl Whitman, que pudimos encontrar, digamos, homosexuales académicos que habían luchado toda su vida contra el dogmatismo y contra el determinismo económico, que en nuestra universidad, en mi universidad, la Universidad de San Marcos, pues de alguna forma es un lastre que todavía persiste. No conciben, ¿no?, la posibilidad de que nuestra lucha sea por su propia cuenta legítima. Y de alguna manera, también yo quisiera agradecer bastante el trabajo de la actual Junta Directiva de la Federación Universitaria de San Marcos, ¿no?, que dentro de la cual existen pues bastantes dirigentes, ¿no?, pero bueno, nuestro dirigente mayor, digamos, el presidente de la federación actual, que es el compañero Ángel Terrones, yo creo que es pues probablemente el primer dirigente LGTBIQ que tenga la federación universitaria, por lo menos desde allá de la Torre, ¿no?, si cabe esta comparación. Nuestro compañero Ángel, bastante junto con su junta, obviamente, y al lado de tantos compañeros, por la consolidación de espacios seguros en la universidad, ¿no?, de manera que actualmente pues existe la Asamblea de Mujeres, que como digo una vez más, es fruto del esfuerzo de la organización a fuerza de lucha estudiantil se ha conseguido, y no por ello está pues libre de las amenazas, ¿no?, de la reacción política, de los determinismos que quieren volver a hacer de las disidencias sexuales pues lo que tan desafortunadamente Engels llamaba la degeneración burguesa, ¿no? Pues el colectivo Chuquichinchay y otras muchas fuerzas estudiantiles y políticas estamos, digamos, trabajando y luchando para reivindicar, ¿no?, esta ontología tan particular que es del trabajador y el campesino homosexual y lesbiana, bisexual, intersexual y transgénero, por supuesto, y yo creo que el camino es arduo aún, ¿no?, pero definitivamente, como siempre, San Marcos cuenta con, digamos, esta voluntad popular que estoy seguro que pues va a hacer avanzar un poco más las cosas, ¿no? Y nada, pues quería compartir un poco esa experiencia con todos.
Es todo. Muchas gracias, Fabio. Gracias por compartir estos debates, además que sí, pues tan sanmarquinos, ¿no? Esta contradicción esta supuesta contradicción entre una lucha de clases y una lucha LGBT o de género, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Como cuestiones que están jerarquizadas y esta idea de que hay luchas que se tienen que subordinar a otras, en efecto. Me parece que están haciendo un trabajo bien importante para desmontar ese tipo de discurso político que, como tú dices, ya fue, ¿no? Pertenece a otro momento, y también me alegro mucho escuchar que los cursos, las reflexiones que hemos hecho, pues han servido para también alimentar esa lucha política, ¿no? Bueno, entonces, hemos terminado con las presentaciones, todas muy interesantes. Agradezco en nombre de quienes organizamos las presentaciones, y podemos pasar a las preguntas de quienes están como audiencia de este evento. Si tienen alguna pregunta, algo en que quisieran que alguna de las presentadoras se extienda, entonces nos pueden hacer llegar sus preguntas por el chat. Parece, Angélica, que están un poquito tímidos. A ver si alguien se empieza a animar. Bueno, queda abierto también, de repente Silvana, Fanny, o entre los mismos presentadores quieren preguntar algo a sus compañeros de mesa, entre comillas. Creo que también puede ser un intercambio interesante. Entonces, a ver, Remo, tienes la palabra. Gracias. Primero que nada quería agradecer las palabras de Javiera, que sinceramente nos has emocionado, no solamente a mí, sino que a todo el grupo de GPUC, la vieja ola, los tengo conectados en un grupo de WhatsApp y están muy emocionados por las palabras que has dicho acerca de lo que te sirvió, el trabajo que se hizo tantos años antes. Una cosa que quería mencionar de repente que no quedó claro cuando estuve haciendo la presentación es la importancia del contexto político-económico para la evolución de nuestras luchas. Y no sé si eso es un tema que se discute en el activismo normalmente, pero creo que es muy importante tener en cuenta el contexto en el cual ocurren las cosas, porque se crean condiciones especiales para que ocurran ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento de GPUC, porque nació Internet, había una economía en crisis, luego se recuperó. Luego, cuando empezaron las luchas y la marcha del orgullo y el movimiento por la reforma constitucional, es porque había una mirada esperanzadora después de la caída del gobierno de Fujimori y la entrada de Toledo como esperanza de futuro. Creo que cuando hacemos activismo, que bueno, GPUC no era un movimiento activista, tenemos que tener muy en cuenta la situación política que enfrentamos, que nos rodea y que nos presiona para actuar de ciertas maneras. Ahora en el Perú hay un gran movimiento evangélico, conservador, con mis hijos no te metas, tierraplanista, ¿no? Y esto nos fuerza, nos invita a enfrentar la situación de otra manera, ¿no? Y hay que ser creativos a la hora de enfrentar estas contrarreacciones. Solo quería comentar eso. Muchas gracias, Remo. Se han animado ya a hacer algunas preguntas, entonces voy a transmitirlas y a ver, vamos viendo quién tiene interés. Las preguntas son amplias, no están dirigidas a uno o una de ustedes, entonces voy a hacer la pregunta y quien quiera responder, levanta la mano así para yo verlo y darle el pase, ¿ok? Entonces aquí nos dice Atilio Salazar, ¿qué
qué es lo que piensa cada uno de ustedes sobre las heterosexuales y sobre quienes desean ser aliados del movimiento y de la causa. Dice también qué opinan de que el colectivo LGBTI pueda ayudar al trabajo por las masculinidades alternativas no hegemónicas o para que también las mujeres asuman una mejor concepción del cuidado y la vulnerabilidad. Gracias. Entonces, a ver. Javiera, muy bien. Tienes la palabra. Sí, bueno, respondiendo un poco respecto a cómo se puede ser aliado, aliada, aliade, me parece importante que tengamos que las personas heterosexuales, cisgénero, tengan la predisposición de conocer, la predisposición de incluir en su círculo social a personas diversas. Me parece que desde una misma persona la predisposición se da, me parece que es importante para hacer posible que quien la está pasando mal, quien está dentro del closet, se anime a poder compartir con estas personas sus vivencias, sus dolores, quizá sus represiones, para poder tener a alguien a quien contárselas. Muchas veces el entorno familiar para muchas personas de la comunidad LGTBIQ es el entorno más hostil. Muchas veces es el entorno donde más violencia se sufre. Entonces, cuando una persona cis o hetero se conoce, percibe, ¿no?, que su amigo o su amiga tiene una orientación sexual o una identidad de género diversa, es importante que se preste a escuchar, ¿no? Se preste a poder ser el vehículo por el cual esta persona pueda dejar esta represión de lado y que pueda de alguna u otra forma canalizar la frustración de tener una familia que no acepta y poder, pues poco a poco, ¿no?, con la ayuda de otras personas que quizás no son del entorno familiar, que muchas veces son de espacios quizá que no corresponden a la comunidad LGTBIQ, que tengan la oportunidad de poder expresarse a través de ese medio. Ok, muy bien. Gracias, Javiera. Tenemos también algunas preguntas que vienen por el lado del Facebook. Acá tengo una. Una pregunta para Fabio, dice Rodrigo Herrera. ¿Cuál debería ser el papel de las organizaciones gremiales universitarias para apoyar las reivindicaciones de las disidencias? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que actualmente los gremios están cambiando poco a poco su perspectiva, ¿no?, de las cosas. Si antes eran, digamos, un poco más cerrados en cuanto a estos temas, pues hoy están como que pensándolo mejor las cosas, ya sea en parte por la presión, digamos, cultural, ¿no?, pero también porque están cayendo en la cuenta de que una lucha, digamos, ya sea por los principios democráticos de la universidad de enseñanza, estaría incompleta una lucha, digamos, estudiantil sin incluir, digamos, a este sector tan importante en el plano universitario, por supuesto hablando, ¿no?, que muchas veces no tiene, pues, tribuna para expresarse. San Marcos, en ese sentido, que están, digamos, muy a la vanguardia, pues tienen de alguna forma cierto respaldo a nivel colectivo, ¿no? Existen organizaciones, cosa que, digamos, en muchísimas otras universidades y escuelas técnicas del Perú simplemente no existen. Entonces yo creo que si habría que empezar, digamos, gremios pueden ayudar a visibilizar y en todo caso a legitimar esta lucha. Es bueno, como en cualquier causa, yo creo, ¿no?, con la educación. Si somos universitarios, pues podemos acceder tal vez a educarnos sobre lo que significa la problemática LGTBIQ en la sociedad peruana, en Lima o en el interior del país, en los ámbitos rurales,
qué significa ser LGTB en el Perú, de qué manera sufre la gente de las provincias, la gente del campo, por esta cuestión, ¿no? Digamos, por su propia existencia. Y de alguna manera, pues, cuando los gremios se den cuenta de que la lucha no va a estar completa hasta que estén todos los colores ahí, mano a mano con las reivindicaciones universitarias y populares, pues ahí se va, ya se va a haber avanzado bastante, creo, ¿no? Pero en principio creo que es eso, o sea, la educación y la autoeducación, como muchos de nosotros nos hemos autoeducado al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Gracias, Fabio. Ahora, una pregunta para Estefanía, ¿no? Gabriela Ferrucci pregunta, ¿cómo podemos los profesores hacer del aula un lugar seguro para nuestros alumnos LGTBIQ+. Bien, para iniciar desde tu pregunta, podría iniciar desde una propia vivencia muy chiquita. Yo no solo sufrí discriminación por homofobia, por ser lesbiana, sino también por ser afroperuana, por ser pequeña, por ser gordita, por ser masculina, entre otras cosas. Yo creo que si mis profesores desde inicial, desde primaria y también secundaria, hubieran sido el soporte de no permitir comentarios homofóbicos o comentarios discriminatorios, creo que si ellos hubieran hecho este trabajo, que muy pocos de nosotros como profesores realmente lo tomamos, de preocuparnos por nuestro alumno, saber qué pasa, y de hecho también tener el buen control del aula en función a que si yo veo que ya hay un tema de un fastidio o de un comentario totalmente desatinado hacia un alumno, pues conversarlo, ver qué sucede y no permitirlo. Yo inicio todas mis clases con las reglas claras. Y eso mi profesor de educación física del colegio siempre me lo enseñó. Iniciamos con las reglas claras. Nadie se molesta, nadie se falta el respeto, pero sobre todo tenemos que hacer un trabajo desde el aula y desde la casa con esos alumnos para el respeto. En muchos casos vemos cómo pasan estas situaciones de discriminación o comentarios discriminatorios a los alumnos que forman parte de la comunidad LGTBIQ, es que se refuerzan estos comentarios desde la casa y desde ahí donde los traen, desde los espacios de los amigos, etc. Yo creo que poco a poco en el aula, nosotros como maestros, como orientadores, tenemos que crear estos filtros y poco a poco ir educando. No solamente educar en matemáticas, literatura, etc., sino también en las formas, en los tratos, pero sobre todo crear un ambiente seguro, un ambiente en el que el niño vaya sabiendo desde pequeño, tengo que respetar a mis compañeros en todo ámbito, pero el profesor automáticamente, yo escucho un comentario discriminatorio, pues hacer el pare y con todos poner de nuevo las reglas, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Estefanía. Hay una pregunta para Remo, dos en verdad, de repente ya aprovechas y las contestas ambas. Una primera es sobre esto que decía Javiera, de que ahora el GEPUC, digamos, ya no está tan fuerte, ¿no? Parece que no, o sea, ¿qué cosa es lo que preguntan es por qué, ¿no? ¿Por qué se debilitó el GEPUC? Y si es porque hay otro contexto, han surgido diferentes colectivas y colectivos con demandas más específicas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha perdido vigencia? Y la otra es, dicen, Remo, debes de contar cómo fue tu experiencia en la Marcha del Orgullo, cuáles fueron las dificultades que tuviste que pasar para darte valor. Madre mía. A ver, ¿se escucha? Sí. Vale. Por el GEPUC. A ver, actualmente hay diferentes aplicaciones, como decía Fabio, que nos permiten socializar. Así es que creo que lo que era GEPUC, que era un espacio de comunicación entre iguales, la manera de encontrar similares, creo que ahora está facilitado muchísimo con la tecnología actual. Tengo que remarcar que cuando GEPUC nació no hacíamos activismo.
jamás pudimos decir que éramos activistas, éramos un grupo de amigos, nos definíamos así, como un grupo de amigos y amigas que simplemente tenían cosas en común y que se juntaban para sentirse bien. Eso nos llevó a participar en otras actividades de activismo, pero digamos que GEPUC no lo era. Eso también nos permitió que mucha gente se acercara a GEPUC porque no éramos activistas. Entonces, toda esa posibilidad ahora existe a través de otros medios, ¿no? Tienes Tinder, Grindr, Guapo y, bueno, mil opciones más. Primero nacieron las páginas web de contactos. De hecho, la primera página web de contactos en el mundo fue gay. Ahora hay otras para heterosexuales incluso. Pero ahora eso es muy fácil a través de otras oportunidades, de otras opciones, ¿no? Entonces, creo que por eso lo que se creó se ha debilitado, ¿no? De repente habría que apuntar otra vez a otro estilo de trabajo individual, pero no a través del mismo esquema, ¿no? Y por otro lado, por el tema de la primera marcha, bueno, justo con lo que comentaba, ¿no? En el 2002 había caído el gobierno de Fujimori, había caído la dictadura y empezaba el gobierno de Toledo. Entonces había todo un clima de apertura, de esperanza, y Juan Carlos Ferrando, no sé si todos lo conocen, tuvo los huevos de convocar abiertamente a la primera marcha, que no se había hecho nunca. Se habían hecho concentraciones en la Plaza Francia, pero nunca una marcha, un desfile en el que todos dieran la cara, ¿no? Sí, fue divertido porque nadie confirmó, nadie tenía la certeza de participar. Incluso Ferrando pensaba que iba a participar solo. Y nadie dijo, yo voy a estar presente. Todo el mundo decía, yo lo voy a pensar, ya veremos. Y bueno, tuvimos la idea de hacer una pancarta. Creo que hay una foto, acá la tengo, la foto, y fue un éxito esta pancarta porque fue la más alta de toda la manifestación y todo el mundo nos vio cuando llegamos y cuando la abrimos. Por supuesto, éramos solamente 2 personas, Néstor y yo, y algunos amigos que estaban alrededor. Nadie se sumó a la marcha por sí misma, pero todo el mundo estaba alrededor. Eso fue lo más divertido. Nada, eso fue la experiencia. Por supuesto que a partir de allí y año tras año la participación fue creciendo y mejorando el interés por manifestarse, ¿no? Gracias. Impresionante cómo menos de 2 décadas después ahora tenemos miles de personas en la calle, ¿no? En esa fecha. Es impresionante, es el avance de la historia. ¿Qué más? Bueno, no veo más preguntas nuevas y ya está avanzando el tiempo, entonces de repente nos quedamos por aquí en cuanto a la discusión y le doy el pase a Sonia, que quería hacer una invitación. Sonia. Sí, bueno, antes de pasar a la actuación musical, que ya estamos impacientes, quería invitar a todas, todes y todos los que estáis aquí hoy con nosotros, nosotras y nosotros participando, a que quien quiera encienda sus cámaras para poder hacer una foto virtual. Así que poco a poco vayan apareciendo esas imágenes en la pantalla de este gran momento, de lo de antes, lo de ahora y todas esas experiencias espectaculares, maravillosas y de lucha y activismo, aunque no fuerais activistas también, ¿no? Fue una época muy bonita para también estar contando esas experiencias. Animaros poco a poco. Nos dice Atilio que está inhabilitada la opción para poner las cámaras. ¿Verdad? A ver, el personal de eventos, por favor. Ya van apareciendo, creo que ya está activo.
Bueno, también pediré la sonrisa de protocolo. No. Siguen activando. Tenemos varias pantallas, así que tendremos que hacer también sonrisas dobles para que salgan todos en la foto. Y luego haremos el mega montaje. Bueno. La primera, 1, 2, 3. Pasamos a la segunda, otra vez esas sonrisas. 1, 2, 3. Muchas gracias a todas, todos y todes. Quien quiera puede seguir con la cámara activa y quien no, pues la vuelve a apagar. Y ya por fin tenemos con nosotros a Antai Vargas, que va a pasar a la actuación musical. Antai, todo tuyo. Hola, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Yay, qué bueno. Yo soy Antai, soy un músico trans, soy un activista trans. Estoy como feliz y agradecido por el espacio que nos brinda la DARS para poder conversar, para poder hablar de esos temas que son tan importantes. También quiero agradecer a todas las personas que han estado antes de mí y han hecho cosas, ¿no? Han avanzado hacia el lugar que todos deseamos, que es la igualdad. Eso. Contarles también que estoy como súper emocionado porque para mí es como hermoso también compartir espacio, poder hablar, poder anunciarme, poder ser, ¿no? Ser auténticamente y felizmente trans. Y nada, esta primera canción que les voy a cantar se llama Conmigo y habla de esta necesidad de abrazarnos, de sostenernos a veces, porque muchas veces estamos solos, o eso sentimos al inicio, ¿no? Es un camino que nos permite encontrar amigos pero es eso, no ir encontrando. Muchas veces estamos solos al inicio, nos sentimos solos. Y esta canción es de cuando sentimos que no teníamos a nadie más que nosotros mismos, o mismes, o mismas. Un abrazo y espero que les guste. Ha llegado el momento de cantarte, de hablar de lo que pasa por aquí. Lo siento y no consigo expresarme y reúno en mis lamentos, laberinto en frenesí. Ay, me digo no. Porque yo, que si yo quiero y no puedo, y que si me encuentro y no soy yo, ay, me digo no. Porque yo, y pasa el tiempo y no me explico más, no es verdad, digo la razón. Me miro al espejo y dibujo una sonrisa por las tantas que no he podido esbozar. Se me escapaba el tiempo por las tardes, preguntándome qué pasa y que no puedo avanzar. Ay, te digo no, porque yo, que si yo quiero y no puedo, y que si me encuentro y no soy yo, ay, me digo no, porque yo, y pasa el tiempo y no me explico más, no es verdad, digo la razón. Ay, te digo yo, sí, yo, que soy el mismo que te canta y que no ha perdido la ilusión. Ay, te canto yo, aquí estoy haciendo frente a lo que viene y sin apartar el corazón. He encontrado una puerta que me lleva derechito a lo que vamos y
derechito a mi pasión. He encontrado una puerta que me lleva derechito a lo que amo y derechito a mi pasión. Ahí te digo yo, sí, yo, que soy el mismo que te canta y que no ha perdido la ilusión. Ahí te digo yo, aquí estoy haciendo frente a lo que viene y sin apartar el corazón. Hoy me miré al espejo y te juro que hoy encontré en la Gracias. Gracias. Siempre va a ser más divertido cantar en Zoom porque les veo y hay como una alegría en eso que a veces se extraña en la virtualidad. Esa siguiente canción que voy a cantar, y ya que entra en confianza porque estaba así como en ansiedades, esa siguiente canción que voy a cantar se llama Las cosas que nunca sabré. Y habla sobre eso, sobre la incertidumbre, ¿no? Sobre la incertidumbre que tiene que atravesar una persona que es parte de la diversidad, ya sea a nivel sexual o ya sea a nivel de identidad. Entonces es como complejo, ¿no? Porque así como nos contó Estefanía, que yo estaba escuchando y me gustó mucho, es esta vaina de que no sabes si te van a contratar cuando empiezas una carrera, o no sabes si la gente te va a aceptar, o si tus amigos te van a aceptar, o si te van a seguir tratando de la misma manera. O si en tu casa tus padres también te van a seguir amando como te amaban antes. Y todo esto es denunciarse. Entonces esto es como las cosas que nunca sabré. Y estas cosas que nunca sabremos. Y así. Antes de continuar con la canción, quiero acordarme, y ya me acordé, de que quiero felicitar por su cumpleaños a Javiera. A mí me encanta la labor que hace como activista, como mujer trans. Y siento además que cada vez que una persona que una persona trans cumple años es como motivo de una celebración increíble, porque la luchamos a diario, en la calle, ¿no? En el diario. Entonces, nada, como mucho amor, muchos abrazos, y esto es las cosas que nunca sabré. Tengo un vacío en mi mente y nunca sabré a dónde fue aquello que armonizaba lo que habitaba en mi ser. Ella lejos se fue por la tarde y con ella su querer. Nunca sabré si ha dormido o si mañana te veré. Ay, cosa que nunca podré saber. Todo lo vivido y un poquito de miedo. Tengo un abrazo colgado y un te amo a media voz. Llevo la duda colgada, callada, intranquila, temiendo tu voz. De esas preguntas al aire, respuestas no llegan más. Vibran la calle perdida, canciones antiguas, la playa.
se podía, las cosas que nunca no las he podido, las cosas que nunca sabré, no las he podido. Gracias, gracias. Es como siempre que canto es un gran reto. Es como sentir. Para terminar y para despedirnos, espero que felices. Yo sí un montón. Escucharles me ha hecho bien. Me ha gustado un montón. Para despedirme y para despedirnos también, voy a cantar una última canción que la suelo usar para presentarme. Se llama Soy. Y Soy la hice y me basé mucho en esto de, uno, de entender quién era, de presentarme, ¿no? De mostrar quién era, de dónde vengo. Eso por un lado, y por el otro también la hice desde solo la sonoridad de mi voz. En algún momento, cuando me enuncié como persona LGTBIQ en mi casa, mis papás, bastante represivos, a pesar de que son bastante jóvenes, pero bueno, yo les amé. Me quitaron todos mis instrumentos, todos, la guitarra, el piano, todo lo que estaba cerca mío lo quitaron. Esto como para hacerme entender que lo que estaba haciendo, lo que había hecho, estaba mal. Y lo único que quedó en mí para hacer sonido fue mi voz y silbar, que también sé silbar, felizmente. Entonces me pasaba como horas cantando o silbando. Y dije al final, ¿no? Si en algún momento me pasara lo mismo y me quedara sin nada más que mi voz, ¿no? Igual seguiría haciendo música desde donde puedo. Y de ahí nace Soy. Voy a tomar agüita porque... Y de ahí nace Soy y la necesidad de también como enunciarme, presentarme, mostrarme, abrir también este pedacito de todo lo que nos atraviesa a nosotros como personas trans también. Así que espero que les guste mucho. Yo soy Antay Vargas, me pueden encontrar en redes como Andrés Sonando en Instagram. Y nada, estoy eternamente feliz de haberles escuchado y del compartir. Esto es Soy. Soy un acorde en novena que no pudo soportar su propia tensión. Soy el paso cansado, las horas perdidas, el tiempo ajustado. Para esta canción vengo de donde hay mar, de donde la brisa por tu ventana se puede colar. Y junto a las olas, me pongo a cantar. Soy canto, soy voz, soy libertad. Mi cuerpo es puente, soy transformación. Soy lucha y resistencia en la misma oración. Y mírame cómo te miro y siénteme cómo te siento. Y mírame cómo te miro y siénteme cómo te siento. Soy el paso cansado, soy el paso cansado, soy el paso cansado que no se rindió.
Soy el paso cansado, soy el paso cansado, que no se rindió. Soy paz, yo, soy paz, yo, soy paz, yo, soy. Muchas gracias. Muchas gracias, Santay. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, a todas y todos los panelistas, también a las directoras de las maestrías de ambas universidades y a la DARS por también apoyar este evento, ¿no? Y haber creado este espacio que, aunque nos haya costado un poco, ¿no?, en el camino, en el proceso que ha sido muy rápido. Y creo que al final el intercambio de experiencias que hemos tenido hoy ha sido hermoso, el acontecimiento, ¿no?, de esta actuación musical también que ha dado el toque final. Me cuesta un poco ya ir cerrando el espacio, ¿no?, y despedirme ahora, pero así son las sesiones Zoom. Y bueno, espero veros en otro tipo de eventos, que también estemos colaborando y desarrollando juntos. Muchas gracias a todos, todas, todes. Que el orgullo más nos conecte y nos siga conectando. Celebremos hoy el cumpleaños de Javiera y el Día Internacional del Orgullo, porque sé que hoy aquí hay gente de todas partes del mundo. Así que, bueno, un evento internacional tiene esto de la conectividad y, sobre todo, daros las gracias por compartir. Gracias. Nos marchamos. Saludos. Chao.